El Ateneo Republicano tiene muchísimo empeño en hacer cosas que tengan que ver con la cultura y con los conceptos que le validan. Desde ese punto de vista hemos invitado a Antonio Rivera Blanco, que la verdad, aunque no necesite presentación, me honra el poder presentarle aquí ahora. Todos sabéis que es profesor de Historia en la universidad, aquí en la Universidad de Letras, y en concreto es catedrático desde 2002. Fue vicerrector del campus de Álava durante 2 mandatos, también ha sido parlamentario, ha sido político durante 2 legislaturas y viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno vasco. Sus líneas de investigación, sus proyectos a lo largo de toda la trayectoria, pues ha desarrollado diferentes puntos de interés, como son la violencia política, las culturas políticas, las identidades nacionales y la izquierda obrera, sociedad de masas, vida cotidiana, movimientos sociales y modernización, historia social y política, historia contemporánea de España y del País Vasco. Con lo cual, nadie como él para informarnos esta tarde. Nos informa desde, bueno, tiene una extensísima bibliografía, y para el hacer de esta tarde podemos destacar 4 obras fundamentalmente. La ciudad levítica, que es un estudio general sobre Vitoria. También Profetas del pasado, que habla de las derechas en Álava, es un trabajo que hizo con Santiago de Pablo. También habla de las izquierdas en Álava. Y también tiene un libro que merece la pena que sea señalado aquí, que son Señas de identidad, izquierda obrera y nación en el País Vasco. ¿Veis? Eso por citar las 4 cosas para lo de hoy, pero la verdad es que la bibliografía es extensísima. El Ateneo Republicano lo ha invitado y él viene como especialista y miembro de la dirección del Instituto Valentín Foronda también. Pretende dar importancia a un ámbito político como es la cultura política de los republicanos y lo quiere hacer de una forma transversal. También quiere dar importancia a esos personajes importantes que ocupan el imaginario colectivo en Vitoria por diferentes motivos y que son republicanos. Y que forman parte de la historia local. Y también quiere ilustrar, y no exactamente desmitificar, sino enseñar a ver con aquellos ojos lo que es de aquel entonces. Por eso nos va a proponer una visión local del relato nacional. Va a intentar resolver, contrarrestar, disolver algunos de los lugares comunes que fluyen por el intelecto de los vitorianos. Y os aseguro que vamos a disfrutar, porque los que lo conocéis, pero si no, os diré que es terriblemente ameno, terriblemente incisivo, muy inteligente y muy lúcido. Y por eso os lo presento, tengo este honor. Muy bien. Muchas gracias, Aurora, por tus desmedidas palabras de presentación y muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde. Si no les hace mal y si se me oye bien, prefiero estar de pie porque últimamente lo de estar sentado ya me aturde un poco y así es todo más dinámico. Espero que se me oiga bien con el micrófono, ¿no? Bien, vamos a ver, en la organización que hemos hecho de este ciclo de conferencias, de charlas, hemos querido tener de las 6, 2 o 3 que tienen que ver directamente con la ciudad y con la provincia, ¿no? con Vitoria y Álava, porque de alguna forma eso nos permite que los grandes conceptos y los grandes argumentos que tienen que ver, por un lado, con lo que es la cultura política republicana en este caso, y en segundo lugar, lo que es la proyección española de esta cultura política, digo, cuando los aterrizamos a un espacio concreto, pues muchas veces lo vemos como de alguna manera pues mucho más práctica, mucho más tangible, mucho más cercana, en definitiva, ¿no?
Cuando organizábamos esto, como les digo, de las 6 sesiones, 3 quisimos dedicar al territorio alavés, partiendo de alguna forma los espacios temporales, ¿no? Esta sería la primera de ellas, donde no les voy a hablar de la Segunda República. Yo sé que la Segunda República siempre aparece como el espacio, el momento temporal más estimulante, donde quizás eclosionan todas las características del republicanismo, es el instante más largo de experiencia republicana, es el momento en el que nos queda un recuerdo al respecto, incluso un recuerdo épico y a la vez dramático por la forma en que termina la experiencia republicana, pero esto de los años 30 se lo voy a dejar en la organización de este ciclo a mi colega Santiago de Pablo, que es el experto número 1 en estas cuestiones de ese tiempo. Y yo me dedicaré a una tercera exposición, que será la última con la que cerraremos el ciclo, donde se planteará de qué manera el discurso republicano se desvanece, desaparece de alguna forma durante el momento final de la República, en los tiempos de la Guerra Civil, obviamente, y sobre todo durante la larga dictadura franquista. En resumen, lo que nos queda para esta tarde es plantear lo que se cierra ahí en ese título, ¿no? de la gloriosa, es decir, de la Revolución Gloriosa de 1868 a la Segunda República, pero sin abordar la Segunda República. Vamos a tratar un periodo muy largo en el tiempo, porque son más de 60 años, es decir, de 1868 a 1931, y vamos a hablar de un periodo que en realidad es mucho más importante de lo que pensamos, porque es el instante en el que la cultura política republicana se posa en el país. Cuando llegamos a los años 30 y a la Segunda República, parece como que los republicanos hubieran salido debajo de las piedras, como si fuera la primera vez que podemos hablar de ellos. Y no es así. Como trataré de explicarles, hay una larga trayectoria que en ocasiones, en secuencias familiares, duran varias generaciones, y en ese tiempo de dificultades, en ese tiempo, en definitiva, de la restauración monárquica, ¿no? de los monarcas Alfonso XII y Alfonso XIII, como les digo, es el instante en el que, por ejemplo, cuando leemos determinado tipo de literatura o vemos determinado tipo de cine, los republicanos son los republicanos, no tanto los que de la Segunda República, que es como una cosa mucho más expansiva, ¿no? Sino esa es digamos, el gota a gota republicano que va a explicar lo que ocurre en los años 30. Esta mañana estaba en un programa de radio y me preguntaban, en un momento dado me pregunta la periodista por qué no había tenido demasiada importancia el republicanismo en Álava. Y le he tenido que corregir. Es decir, ¿cómo que no? El republicanismo en Álava es la segunda cultura política desde 1868 hasta 1936, sin ninguna duda. Es decir, la primera, sin ninguna duda, es el carlismo. El tradicionalismo en esta provincia tuvo su lugar por excelencia, pero el republicanismo es la expresión política del sector progresivo de la ciudad y de la provincia, del sector liberal, para entendernos, en ese concepto liberal extraordinariamente amplio. Otra cosa distinta es que la pérdida de la cultura republicana durante los años de la dictadura franquista, por un lado, y en segundo lugar, la percepción que nosotros tenemos de las cosas en términos muy del juego izquierda-derecha, lo que hace es que el republicanismo se pierda de alguna forma. En una parte, 40 años de dictadura lo mandan al cajón de la historia, pero en otra parte, nuestras percepciones hacen que el republicanismo no se acomode del todo. Evidentemente, el republicanismo puede tener más que ver en la izquierda que en la derecha, pero como les trataré de explicar esta tarde, no inevitablemente o no al total, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros lo vemos en términos, vamos a decirlo así, muy clasistas, como lo veíamos sobre todo a partir del segundo franquismo y ya durante la transición y en los últimos años, el republicanismo estaba como en una especie de tierra de nadie. Porque los valores republicanos son unos valores que tienen mucho más que ver, o que tienen que ver específicamente con un concepto como es el concepto de ciudadanía, frente a un concepto que se ha hecho más feliz entre nosotros como de clase obrera, más popular que de clase, por entendernos rápidamente. Pero insisto, va a ser, sin ninguna duda, la gran cultura política del mundo progresivo, del mundo liberal, ¿no? Y algunos personajes, como anticipaba Aurora, que forman parte del callejero local y que nosotros los identificamos y los reconocemos como parte de nosotros mismos por razones varias y diversas, por ser literatos, por ser empresarios, por ser pintores, etcétera, pues nos vamos a dar cuenta que, curiosamente, eran republicanos y eran
activistas republicanos, no es que un día fueran republicanos, eran activistas republicanos, y creo que también interesa recuperar. Bueno, arranco entonces, para no liarme mucho más, y como les decía, vamos a hablar de ese momento de la gloriosa, de la Revolución del 68, del cambio democrático de 1868 hasta 1930-31. Aquí, como ven, ya arrancamos con dos referencias iconográficas, pictóricas, una importante, el 29 de septiembre del 68, que es el momento en que se produce ese alzamiento contra la reina Isabel II, y como ven ahí ustedes, está ese mix de pronunciamiento militar con elementos civiles, ¿no? La bandera, en la Primera República, recuerden ustedes que utilizó la bandera actual, roja, amarilla y roja, y en este algunos de los atributos o las alegorías características de la República, como ya veremos, y en este segundo ya vemos una imagen de un personaje de uno de los primeros republicanos de los que hay que tener consideración, que es el pintor Díaz de Olano, Ignacio Díaz de Olano, sin ninguna duda el mejor de nuestros pintores en esa época del final del XIX y hasta el primer tercio del siglo XX, ¿no? Quizás con Amárica, pero yo creo que mejor todavía Díaz de Olano, pues era un republicano militante, ¿no? Y de hecho se le encargó hacer alguna pintura, y esta es una de ellas, ¿no? La alegoría de la República, donde aparecen las diferentes referencias características de las pinturas republicanas, y en este caso incorpora algún elemento local, ¿no? Pues como es el escudo de la provincia, que no lo pueden ver del todo, pero yo se lo indico, ¿no? Incluso alguna construcción que hasta a mí me ha recordado aquello que llamaban las ruinas de la catedral nueva, ¿no? La Primera República, les he traído aquí las dos alegorías simplemente para que nos acordemos cómo hay una trayectoria, una continuidad en el tiempo entre la Primera y la Segunda República que se advierte muy claramente en las representaciones alegóricas, ¿no? La República está representada en una mujer,